La extraordinaria importancia concedida al tránsito de la edad infantil a la adulta ha generado una gran diversidad de ritos de paso, en cuya secuencia narrativa parece haberse insertado como un guante la mutilación genital femenina. Lo que es la fase de mutilación genital se enmarca dentro de una de las etapas de los llamados ritos de transición o de iniciación, que son los que marcan el paso de la niñez a la pubertad o la edad adulta, y que efectivamente hay multitud de expresiones de ritos de paso en todas las sociedades, porque es una etapa fundamental en el ciclo vital de los individuos, pero especialmente en la mujer, porque este paso a la pubertad es también potencialmente la posibilidad de procrear. Tal y como ha definido de forma estructural la antropología, todo rito de paso se desarrolla a lo largo de 3 fases. En la primera, la de separación, las niñas son aisladas del resto de su comunidad, diferenciadas por algún marcador especial, como el corte del cabello, y proyectadas hacia una celebración que les es ajena. I was 14 years old, and when I was coming from school, because I used to be in a boarding school, and in that boarding school, I had a friend who came from a community that never mutilate girls, because not all the communities in Kenya practice female genital mutilation. And because when a girl is cut, when she heals, she's shaved. All her hair go to show that she's now a new person. She has moved from the stage she was to another stage. So this friend of mine used to ask me, Agnes, what happens to these girls who come back to school without their hair? En la segunda fase, la de transición, tiene lugar la práctica propiamente dicha de la mutilación genital y el terrible padecimiento que le sigue, que unas veces conduce a la muerte por desangramiento y otras se prolonga de por vida, sembrando de dolor y dificultades todo el ciclo reproductor de la mujer. But when I went home, that was when I was 14 years old, there were so many people in my village, feasting, drinking, some sleeping outside, everybody eating, dancing. Then I asked my mother what was happening. She said to me, I'll tell you. So when we went to the house, I insisted that I wanted to know what was going on. She said, you are going to be made a woman. La fase de incorporación devuelve a las niñas convertidas en mujer a una realidad extraña, opresora, pero amparada por la comunidad y por tanto convencional. La fuerza de la tradición, incontestable so pena de otros peores castigos, se agarra a la vida como el aire, hasta hacerse necesaria. So I didn't have any other option. I said, well, I don't want to be a coward, so I'll undergo it. So I agreed to undergo it. But the hate remained in my heart because I was still not convinced as why I was to go to undergo it. So I grew up hating it, and because I was not convinced, and again the pain that I underwent, because I didn't like it. So any process, anything that was happening in me was something that I was keen and listening. So the pain, you can imagine, you are cut very early in the morning, fresh, no anesthesia done on you, and then what they will use to wash your wound is your urine. And you see, urine is salty. Because they don't want the wound to be septic, you'll have to use urine as you put your legs together so that you can wash the wound. La comunidad se antepone al individuo. Entonces, claro, esto lo que provoca es que haya un control social bastante intenso, que las normas que se establecen, pues bueno, tengan una efectividad considerable, con lo cual la transgresión de esas normas o el salirse de ellas, pues digamos que las consecuencias que tiene para quien transgrede las normas, pues efectivamente ese ostracismo o esa exclusión tiene repercusiones muy negativas. La cuestión compleja y lo difícil de explicar
es, qué es lo que sucede para que ese aspecto de la reproducción, la posible reproducción de la mujer, sea lo que justifica que se inflijan estas prácticas tan traumáticas para las mujeres y para las niñas, porque se hacen en cuerpos de mujer. Entonces, fundamentalmente, lo que, digamos, no justifica, pero el objetivo de esta práctica en concreto de la mutilación genital es el control de la procreación, el control de la sexualidad de la mujer. In areas where female genital mutilation is practiced, it doesn't exist in matrilineal societies. You know, society where the lineage runs through women, it doesn't exist. So it gives us it's very linked to patrilineal, a more male-dominated type of societies. That is the link. Esto tiene que ver y está relacionado con una cuestión de dominación masculina sobre la mujer, que se ejerce en muchas sociedades de muchas formas. Esta, digamos, es una de las formas más explícitas, ¿no? Y tiene que ver con todo el ámbito de poder, no solo de dominación, sino las consecuencias que tiene de sumisión, jerárquicas, de exclusión también. Es decir, esto entra dentro de toda un mapa de sometimiento de la mujer, de formas de sometimiento de la mujer, en el que no solo está segregada y discriminada, sino que también está excluida dentro de lo que es la toma de poder, etcétera. Por otro lado, y tal como apuntan los estudios cada vez más numerosos, los grandes grupos étnicos que practican la mutilación genital y que comparten la fe en una religión monoteísta, sea esta cristiana o islámica, se han convencido de que esta práctica fatal está amparada por sus creencias religiosas. So the purpose of the mutilation is to safeguard the young woman's virginity and chastity before they get married, and the stitching of the vulva is the way to seal it so that it makes it difficult to have sex before the time that they get married off. Esta práctica de la mutilación genital en el siglo XIX en Europa también se practicaba. Y además se practicaba con una, digamos, argumentación, una excusa médica. Las mujeres que padecían de histeria o de nervios se trataba extirpando los genitales femeninos. Razones psicosexuales, sociales, estéticas, médicas e incluso mágicas aderezan un argumento tan voluble en el espacio y en el tiempo que cae por su propio peso su radical contingencia. Female genital mutilation in these three tribes, Maasai, Chaga and Pare, it differ. It differ on how they practice it. It differ on the age also of practicing it. For example, the Pare people mutilate the infant from 1 day to 7 years old, where with their beliefs that they solve the problem of the girl child to get the disease called lawalawa. Lawalawa is a Swahili name, but when you come to the books, it means that it's a fungal infection. You know, the area it's very dry. There's not enough water to wash the babies and so on. So what the baby get this fungal infection. So they think that when you cut the clitoris, then you cure this disease of fungal infection. En este sentido, es necesario comprender la lógica de cada tradición cultural y ubicar los centros de significado vinculados a las normas de la comunidad, a las del parentesco y a los puntos nodales de cada cosmovisión. In some places, they even think that you are possessed by, some kind of a devil. These are some of the rationale behind it. And there's also a whole load of ignorance
which is used to perpetuate it. Like in parts of Nigeria, they think that when amongst the Yorubas, when you're delivering, you're delivering, and the clitoris is mysteriously supposed to touch the head of the baby will die. But these are kind of patriarchal myths to get women to conform, because in these societies, women are valued for giving babies. La mutilación genital femenina es una práctica perfectamente incardinada en los valores de la tradición, la comunidad y la familia, y cubierta por el manto protector de la identidad que viene a arrojar el sentido último, la más esencial justificación de un acto de violencia radical. Realmente hay que tratar de entender qué es lo que se está diciendo cuando se justifica o se explica que tal práctica es una cuestión cultural tradicional, o sea, qué es lo que significa, qué es lo que denota la tradición, pero que sí que hay que tener en cuenta por qué se perpetúa y cómo es tan difícil erradicarlo y salir de ello, ¿no? Porque, digamos, está reproducido, generado, amparado y normativizado dentro de la propia comunidad. So people understand that, and because women undergo it and they know that what you are saying is the truth, the attitude of the women and the community is changing. And that's why we are getting girls running away from female genital mutilation, coming to us, and we take them to school, and we have an alternative rites of passage where we do to give an option of the card. Almost all the countries where genital mutilation is practiced, except for Somalia, they've all signed the United Nations Convention on elimination, CEDAW, elimination of discrimination against women, which is a treaty. They've ratified that. The other human rights convention where FGM is implicated in is the Convention on the Rights of the Child. La prohibición que los propios países donde se practica se han acogido toda esta normativa, desde luego es un paso fundamental, un paso principal, porque digamos que de alguna forma ampara a aquellas mujeres que quieren transgredir esta norma, ¿no? Es un paso, pero una prohibición sin más, lo único que puede hacer es fortalecer la reacción contraria, ¿no? Como seña de identidad. Hasta hace poco tiempo seguíamos entendiendo la tradición como una especie de cajón desastre en el que todo cabía, todo se explicaba, todo se justificaba y se legitimaba, hasta la violencia y el dolor. Pero la velocidad de los cambios sociales, con toda su maquinaria desmitificadora, ha puesto en cuestión muchos de los viejos conceptos que ya no se ajustan a esta realidad y que tendrán que ser necesariamente transformados.